Bueno, arranquemos para que nos rinda. Falta mucha allá. Para lección. ¿En dónde me voy? Ay, ay, ay. Bueno, hoy es jueves, ¿cierto? Parece que era viernes. Ah, no, qué calor está. Termina un día como machacado, pero vamos con la mejor actitud. Vamos con toda. Bueno, retomamos. Hoy vamos a estar también hasta las 8:30. Me quedan aquí dormidas. Temprano. Hoy vamos a hacer el mismo ejercicio de redacción de estilo, pero lo vamos a hacer sobre la temática que nos corresponde. La vamos a hacer sobre ética y proyección social. Hace 8 días mencionábamos el concepto de ética y sociedad, problemas de la sociedad contemporánea. Es decir, cómo el comportamiento humano es el causante de todas las situaciones que vive la humanidad. Cómo nosotros, sin darnos cuenta, somos causantes de la gran problemática que vivimos en el mundo. Y cómo nosotros también hacemos parte de la solución. Problemas de la sociedad contemporánea relacionados con el actuar del ser humano, la ética. Ya hoy, de una manera más específica, esta asignatura nos lleva a orientar el ejercicio de la profesión en el sentido social. Claro, es que yo me gradúo como contador público y yo o ejerzo en una empresa o... Ay, Zuleta. Y trae... Para mí es usted decir, niña, es que la medicina y agarramos la puerta. ¿En serio? Me llamó. Mamá, cuéntale con el dueño. Bueno, entonces, decíamos, si nosotros como seres humanos generamos un impacto en nuestro entorno, nosotros como seres humanos actuamos en familia, actuamos en sociedad, actuamos en un entorno académico, en un entorno laboral y generamos un impacto. Así no lo consideremos, generamos un impacto ambiental, un impacto familiar, un impacto social. Mucho más
mucho más en el ejercicio de la profesión. Ya sé que les decía a ustedes un paradigma que ustedes tienen que romper en el ejercicio de la profesión contable, porque todos van a graduar como contadores, ¿cierto? Muy pronto. Un paradigma que ustedes tienen que romper se llama el paradigma de la ganancia líquida. Ese paradigma de la ganancia líquida es exclusiva de la contabilidad como ciencia. Recuerden que la contabilidad es la ciencia, la profesión, la contaduría pública. Y la contabilidad como ciencia se fundamenta en unas teorías científicas que fueron demostradas y que han sido demostradas a lo largo de la historia de la humanidad. Esas teorías científicas se llaman paradigmas. Y el primer paradigma sobre el cual se fundamentó la ciencia contable se llama el paradigma de la ganancia líquida. En ese paradigma de la ganancia líquida está todo el componente. En el paradigma de la ganancia líquida está todo el ejercicio contable que ustedes hacen desde el componente de informes. Una declaración de renta está enmarcada en el paradigma de la ganancia líquida. Una presentación de un IVA, una presentación de un ICA. Bueno, todo eso que ustedes hacen desde el punto de vista de generación y presentación de informes contables y financieros está enmarcado en el paradigma de la ganancia líquida. Pero el ejercicio del contador va mucho más allá desde su profesión. Y les decía, se asemeja el ejercicio del contador al ejercicio de un notario, porque son los únicos que por ley en Colombia pueden dar fe pública. Pueden dar fe pública. Y lo vamos a ver cuando empecemos a revisar el código de ética, porque la esencia de esta asignatura es el código de ética del contador público. El código de ética del contador público. Por eso, el ensayo me gustaría mucho que lo enfocaran en el contador público. Ahorita van a ver ustedes el ejercicio que yo voy a hacer. El ejercicio que yo voy a hacer, donde lo voy a enmarcar y el por qué. Entendiendo que ustedes van a graduar como contadores, ya utilizo la E, bueno, para no hacerlo de perro, contadoras y contadores. Ustedes van a graduar como contadores públicos, pues deberíamos hacer el ensayo en la importancia de la ética profesional y la orientación del tema, la ética del contador público. Y hay muchos artículos, hay muchos documentos que hablan sobre la importancia de la ética del contador público. A veces creemos que actuar éticamente es generar un concepto para los demás, o sea, actuar para que los demás nos vean. ¿Y qué sucede cuando no nos están viendo? ¿Qué sucede cuando nadie está a nuestro alrededor para que nos juzguen? ¿Ya? Pues hay una premisa que es muy conocida en Colombia, que sabemos hacerle tanto el quite a la norma, y es una premisa jurídica. Dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero casi que esa frase nos lleva a decir que las actuaciones antiéticas también tendrían que ser aceptadas por la sociedad. Entonces, entender la importancia del ejercicio de la ética del contador público. No faltará el empresario que los contrate a ustedes como profesionales de la contabilidad pública y les pida que generen en la empresa una doble contabilidad. Esto lo menciona el Código de Ética del Contador Público. No faltará el empresario o la persona que les pide a ustedes que le genere un informe, lo que llamamos popularmente maquillado, para reducción de impuestos o simplemente porque necesita presentar al banco. Y resulta que el Código de Ética del Contador Público dice que el solo hecho de usted estar poniendo la firma en un documento está generando fe pública. Fe pública. Yo no sé cómo era ahorita en los bancos, pero yo recuerdo años atrás, cuando uno no tenía certificación laboral o cuando uno no tenía cómo demostrar ingresos para que el banco le hiciera el préstamo, ¿qué hacía uno? ¿A alguien le tocó? No. ¿Llevaba un qué? Llevaba una carta de un contador público que le certificara de que esos ingresos eran informales. ¿Ya? Pues yo soy vendedor de aguacate y me dan 10 millones de por mensuales y el contador pone. ¿Y quién lo certifica?
Entonces, claro, entonces la profesión de la contaduría pública tiene un código ético que en Colombia y en muchos países del mundo está reglamentada por ley. Es ley, entre otras cosas. Al ser ley de la República, además de tener un marco jurídico y normativo, tiene un marco sancionatorio. Un marco sancionatorio, porque la violación a una ley, pues implica una investigación penal, ¿ya? El contador que está firmando lo que no debe, el contador que esté atestando, es decir, que esté afirmando y que esté confirmando y certificando lo que no debe, pues se ve enfrentado a una situación legal y a una situación penal. Entonces, el ejercicio que voy a hacer hoy, reitero sobre temas de redacción. Yo me sueño que cuando ustedes terminen y presenten su trabajo de grado, sean los mejores en redacción de estilo. Sean los mejores en redacción, en presentación, en argumentación, entre otras cosas por lo que le mencionaba hace 8 días. Porque el contador público de hoy es un contador que está enmarcado en las normas internacionales. Y ya las normas internacionales obligan a que el contador público tiene que opinar, tiene que emitir conceptos. ¿Y un concepto qué es? Es redacción. Es redacción técnica. La diferencia con la académica es que es muy puntual. Si usted en un informe técnico de normas internacionales o en un informe contable donde usted emita conceptos, pues no tendrá que utilizar normas APA o no tendrá que utilizar citación o referenciación, pero sí tendrá que utilizar argumentación. Y la argumentación hace parte de la redacción. Recordemos brevemente, lo decíamos hace 8 días, lo primero para redactar un buen documento académico es planearlo. Planearlo. Yo decía hace 8 días, vayan buscando la temática. Les voy a pedir un favor, ingresen a la biblioteca. Vamos a generar ingresos a la biblioteca. Pues ya no encontramos nada, entonces vámonos para el Google académico. Si encontramos poquito en Google académico, vámonos para el Google comercial. Y vamos a encontrar documentos, vamos a encontrar libros, vamos a encontrar muchos autores que hablan sobre la importancia de la ética profesional. Y muy seguramente van a encontrar muchos que hablan sobre la ética del contador público, porque es un ejercicio universal. La contabilidad es una ciencia universal. Entonces, lo primero, la planeación, que es la construcción del marco teórico. Lógicamente, lo primero de la planeación es elegir el tema, pero el tema ya lo tenemos, que es la importancia de la ética profesional. Ese va a ser nuestro tema. Luego de tener el tema, el siguiente paso en la planeación es la orientación del tema. Entonces yo les decía, la orientación que yo le voy a dar hoy acá, la ética profesional va a ser mi tema. Y la orientación en el que voy a hacer el ejercicio hoy es la ética del servidor público. La ética del servidor público. ¿Por qué lo quiero hacer en ese enfoque? Porque parte de los problemas que vive la humanidad, que son muchos, este es uno de los más graves. Pobreza. La pobreza es consecuencia de unas actuaciones antiéticas, antimorales de servidores públicos en muchos casos, ¿ya? Gobiernos, pues no nos vamos muy lejos de lo que estamos viviendo, lo que está viviendo ahora Venezuela y lo que ha habido durante más de 25 años. Personas que no piensan en el pueblo, a gente que necesita. Entonces, uno de los grandes problemas de la humanidad es la pobreza. Otro de los grandes problemas que vive hoy la humanidad es la migración y el desplazamiento forzado. Generalmente la migración es internacional y el desplazamiento forzado es interno. Colombia es un país que durante más de 70 años ha vivido procesos de desplazamiento interno forzado. Países como Haití ha habido procesos de migración. Venezuela, con toda esa crisis de pobreza y de decadencia de la economía, muchos de los venezolanos tuvieron que emigrar. Hoy en Colombia hay cerca de 4 millones de venezolanos. Sin sumar a eso, los colombianos que hace 30 años se fueron para Venezuela y tuvieron que retornar. Hay otro problema que vive la humanidad y que es muy común
que es el más humillante e indignante de los problemas que vive la sociedad actual y se llama la apatridia. ¿Han escuchado el término? Este término significa patria y este sufijo significa sin patria. En este momento en el mundo hay aproximadamente 1.500.000 habitantes de la Tierra que no tienen patria. Como dijo Facundo Cabral, ni son de aquí ni son de allá. Eso estaba pasando en Colombia con la migración que hubo de venezolanos que vinieron en parejitas o aquí se conocieron, tuvieron hijos acá en Colombia, venezolana con venezolano, estaban los dos irregulares y ese niño quedaba por fuera del sistema. Ese niño quedaba por fuera del sistema de reconocimiento de patria. Porque recuerden que en el gobierno de Iván Duque se rompieron las relaciones con Colombia, se levantaron las embajadas, se levantaron los consulados, esas personitas llegaron irregulares y la constitución política no les permitía al gobierno colombiano reconocer a esos niños. Y como no había relaciones consulares y políticas con Venezuela, pues esos niños tampoco se podían registrar allá, es decir, no tenían patria. Para resolver eso, porque repito, esto es uno de los flagelos más humillantes del ser humano, no tener patria, no tener un país de origen. Entonces, el gobierno nacional emitió una resolución donde se les permitió que a esos niños se les reconociera el estatus de ciudadanos colombianos. Muchos padres venezolanos creyeron que al lograr el niño el estatus, ellos también lo iban a lograr, y no era eso. Simplemente lo que se pretendía era acabar con un problema, con un flagelo de la humanidad. Muchos otros problemas tiene la humanidad: deterioro ambiental, la desertificación, el agua, y el responsable de todas esas situaciones que vive la humanidad somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, los seres humanos. Y parte de la problemática, como lo mencionaba ahora, está en el ejercicio profesional. El abogado que es corrupto, el contador que es corrupto, el médico que es corrupto, el servidor público que es corrupto, el servidor público que es corrupto. Alguna vez una familiar que trabajaba con el INPEC me contaba una historia. Acá en Armenia, en la cárcel de mujeres, la médica general que atiende allí a las internas, le digo a una interna: para la próxima consulta me trae los medicamentos y yo le reviso. Y entonces a la siguiente consulta llegó la interna con un medicamento. Y le dice a la médica: venga, pero más que un medicamento, si yo estoy viendo en el sistema que a usted le entregaron 5 medicamentos. Digo ella: no, doctora, usted me recetó un medicamento y eso me entregaron. Digo: venga, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasó acá? Y empezó a hacer un seguimiento y entonces alguien le dijo: doctora, cuando usted termine la consulta, no cierre la página, quédese ahí, a ver qué pasa. Y entonces le hizo una consulta a una paciente y dejó su equipo prendido, cuando de pronto empezó el cursor a moverse solo. Bueno, ¿qué está pasando acá? Resulta que desde Bogotá le cogían el equipo y a una pacientica que ya le habían mandado un medicamento, le aumentaban 3 o 4, los facturaban y los cobraban ellos ahí. O sea, hay un tema que tiene que ver con la corrupción. Y esa corrupción está ligada al ser humano y de manera muy particular está ligada al ejercicio profesional, al ejercicio profesional. Pero cuando se hace el Claro. El mismo sistema político del país. Uno escucha, por ejemplo, que en una alcaldía como la de Armenia se requieren 4.000 millones de pesos para hacer una campaña política. El alcalde gana 13 millones de pesos, más unas primas especiales que tiene. Tendría que trabajar 30 años con ese sueldo para recuperar esa. Uno dice: y esa plata luego, ¿de dónde la recupera? Entonces, por eso, el trabajo que vamos a hacer, el documento escrito, va a estar enmarcado en la importancia de la ética profesional. Y repito, sería muy bueno que ustedes le dieran la orientación a ese tema sobre la ética del contador público. ¿Listo?
Moniquita. Yo voy a empezar a rayar. Si alguna duda, porque ya el ejercicio de norma ZAPA como tal, ya lo hemos hecho en varias oportunidades. ¿Ya? Entonces, vamos a ir rayando. Aquí debe estar el listo. El documento en blanco. Nuestro ensayo, entonces, lo vamos a hacer con portada, ¿correcto? Vamos a acá la portada. Como no, a mí no me han abierto todavía la plataforma, entonces no sé si me escriban al WhatsApp o me escriban al correo y yo les comparto este documento que voy a hacer acá. Recuerden que este documento yo se los comparto como modelo, más no como plantilla. No lo utilicen como plantilla porque él les va a tomar los marcadores que ya tenemos de las citas bibliográficas, ¿correcto? Acá. Yo voy organizando y ahorita les pongo las generalidades. Este va a ser el modelo de la portada. Bueno, esta va a ser la portada. Exactamente, vamos a trabajar todos con la misma estructura, ¿correcto? Y vámonos un poco, bajémosla para que veamos cómo queda. Inicia la portada con el título del documento, luego el nombre del estudiante o los estudiantes,
luego el nombre de la asignatura, ética y proyección social, tutor, y luego los datos de la universidad, ¿correcto? Este mismo título que aparece en la portada va a ser el título de mi escrito, de mi ensayo. Brevemente, entonces voy haciendo recuento. Recuerden que los títulos en norma ZAPA están clasificados por niveles. ¿Recuerdan? Título de primer nivel, que estamos viendo en pantalla, va centrado, negrilla sostenida y la primer letra de todo el título en mayúscula. Como ven ustedes, está la I en mayúscula y la L, porque hay un punto que los separa, un punto aparte. Importancia de la ética profesional, la ética del servidor público. En este caso particular, llévalo. Pero normalmente es la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. Eso es título de primer nivel. La estructura del documento. He sido muy reiterativo en el respeto a la estructura. O sea, cuando un profesor les diga a ustedes, vamos a hacer un ensayo, yo de estudiante le pregunto al profesor, ¿hay alguna estructura o hay algún formato especial? Algunos dicen, no, libre albedrío. O sea, usted define cómo lo quiere hacer. Pero normalmente un ensayo o un escrito de este tipo, un escrito argumentado, tiene cuatro componentes. Además del de la portada, tiene un componente que es el título, que ya lo acabamos de mencionar ahí. Luego viene un componente que es la introducción. Pero ojo a lo siguiente, al igual que la vez anterior, no vamos a utilizar los nombres de los capítulos o de los acápitos, no los vamos a utilizar. Simplemente el lector tendrá que entender que ese primer párrafo, o sea, debo ser tan claro que el lector entienda que ese primer párrafo va a ser mi tesis o la introducción que voy a plantear y la que voy a desarrollar. Recuerden, como lo mencionaba anteriormente, en el caso de un ensayo, de un escrito corto, esa introducción es solo un párrafo pequeña y esa introducción no debe contener citas bibliográficas. En el caso nuestro, las citas bibliográficas van a aparecer en el segundo capítulo, que es el desarrollo del documento. Listo, entonces voy a plantear mi tesis.
Bueno, les recuerdo las características generales del documento. Ahí estoy planteando mi tesis en un párrafo de 6, 7 líneas. Voy de lo general a lo particular. Estoy diciendo que todas las actuaciones del ser humano tienen consecuencias. ¿Eso es verdad o es mentira? Lo que hay. Y no solo desde el concepto desde lo personal, sino desde lo técnico, desde lo que he leído con Amartya Sen, con filósofos, con psicólogos, con toda acción del ser humano tendrá una consecuencia, positiva o negativa. Y estoy diciendo que por eso el ser humano debe actuar de manera correcta. Que si actúa de manera correcta, pues sus impactos, sus consecuencias serán positivas. Luego estoy diciendo que de manera particular se debe actuar de manera correcta en el ejercicio profesional. Y estoy mencionando que dentro de la ética profesional se estudia en esencia el ejercicio del servidor público. O sea, ya le estoy contando al lector que la orientación que le voy a dar a la temática es la ética profesional con enfoque en el servidor público. Características generales del artículo. Tipo y tamaño de letra. Time New Roman, ya lo sabemos. Time New Roman número 12. Interlineado 1.5. Y alineación izquierda, ¿correcto? Alineación izquierda. Recuerden, lo primero, antes de empezar a hacer lo que yo estoy haciendo acá, lo primero es búsquese en los artículos. La vez pasada quedé muy contento porque la mayoría de documentos es muy bacano. O sea, ya empieza uno a ver una cosa que se llama el juicio y el criterio. Cuando ya usted se atreve a opinar porque leyó, porque se documentó y se atreve a plasmarlo en un papel bajo una cosa que se llama la redacción de estilo, eso lo da uno contento porque dice hay un aprendizaje. Y eso es lo que se pretende con este ejercicio. Listo. Les recuerdo, no esto ya lo había mencionado, cuando redactábamos en normas y conté, íbamos de un párrafo a otro y había un doble salto. Acá ese doble salto lo reemplaza ¿qué? ¿Quién se acuerda? La sangría. El doble salto lo resalta la sangría. Entonces voy a organizar lo que llevo acá en mi documento. Daño Roma número 12, interlineado 1.5. Y entonces observen acá, les recuerdo para los que no han visto cómo vamos a hacer la sangría. Ubicamos el cursor. Los que manejan bien Word personalizan el documento. Yo no, yo tengo que cacharrearle. Entonces, ¿cuál es el cacharreo mío? Ubico el cursor en el inicio del párrafo y toco la tecla tabulador. ¿Observaron ahí? Esa es la sangría. Así se debe empezar a ver el documento. ¿Correcto? En la rúbrica de evaluación, voy a tratar de crear este trabajo con rúbrica. Vamos a evaluar todos estos componentes. ¿Cómo? La rúbrica es un condicionante de evaluación, o sea, los criterios de evaluación. Que con las rúbricas que nos entendemos los dos, ¿ya? Porque usted viene y me dice, venga, puerta, ¿y usted por qué me calificó ortografía si nunca me dijo que me iba a calificar ortografía? Entonces la rúbrica es un cuadrito que se hace una matriz de calificación donde se dice, ¿qué va a calificar? Entonces voy a calificar redacción, por citar algo, ¿cierto? Y la redacción será el 10% de la nota. Voy a calificar coherencia, 10% de la nota. Voy a calificar nivel de profundidad y consulta, 10% de la nota. Voy a calificar ortografía, 5% de la nota. ¿Ya? Entonces, al final usted viene y me dice, venga, puerta, ¿y usted por qué me calificó mal ortografía si usted nunca me lo había dicho? Ah, aquí está la rúbrica. Se llama una rúbrica de evaluación, ¿correcto? Y todos deberíamos trabajar bajo ese modelo para que haya entendimiento entre las partes, ¿correcto? Entonces, ya va siendo hora de que nos exijamos
en materia de redacción y presentación de documentos académicos, ¿ya? Ustedes ya están creando su firma de contadores públicos, porque esto cuando uno piensa se están graduando, listo. Entonces ya ahí tenemos claro el título de primer nivel. Miren, este mismo modelo que yo estoy trabajando acá, de lo general a lo particular, lo pueden trabajar ustedes. De hecho, el ejercicio es un ejercicio de 3 páginas. Si usted consulta 4 o 5 fuentes y las tiene bien estudiadas, bien analizadas, créanme que redactar 3 páginas va a ser muy fácil por el acompañamiento de las citas bibliográficas, por el componente de redacción de estilo, o sea, no va a ser nada complejo ni nada pues del otro mundo. Pueden manejar este mismo modelo. Entonces voy a empezar con un título de segundo nivel. Listo. Entonces, esto que tengo acá, que les estoy señalando, esa va a ser la tesis o la introducción. Mire que ahí no dice introducción, ¿no? Simplemente de manera implícita se intuye que esa es la entrada al documento o la tesis que voy a desarrollar. Empiezo entonces a desarrollar la temática y lo voy a empezar con un título de segundo nivel: la ética, la moral y la axiología. Si yo tengo claro esa estructura, pues yo ya tengo que haber definido que si lo voy a desarrollar así, yo tuve que haber consultado qué es ética, qué es moral y en qué me voy a apoyar para definir cada uno de esos conceptos. ¿A qué le suena? La axiología es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar los principios y los valores del ser humano. A eso le llama el conjunto de principios y valores del ser humano. En términos generales, entonces en filosofía encontramos nombres muy poco comunes, ¿cierto? Axiología, epistemología. Axiología, ciencia que estudia el conjunto de principios y valores del ser humano. Así lo vamos a definir ahí. Axiología, epistemología, deontología. Y la deontología tiene que ver, el que lo quiera definir allá, tome notica por ahí, lo consulta y lo incluye dentro de su ensayo. Esta palabra, deontología. La deontología es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar la ética profesional, la ética en el ejercicio laboral y todo lo que son los códigos de ética de las organizaciones o de las empresas que están fundamentados en los principios de la deontología.
Listo. Entonces vamos a hacer acá y a recordarles los tipos de citas. Recuerden que todo lo que nosotros hagamos en producción académica debe ser sustentado. Por eso yo a este tipo de escritos, más que ensayo, porque el concepto de ensayo es un concepto muy amplio. Para mí una frase filosófica es un ensayo, un poema es un ensayo, una canción es un ensayo. Hay ensayos de 500 páginas, hay ensayos de un párrafo, ¿ya? Entonces, a mí me gusta llamarlo más escrito argumentado, porque tiene un componente teórico, Por eso cuando usted presente su proyecto de grado, el informe final, y usted diga por ahí una cosa muy bonita y no le dé sustento teórico, el profesor que lo esté calificando le va a preguntar de dónde salió, en qué se apoyó. Entonces, acostumbrarnos a que la argumentación la hacemos con nuestro marco teórico, que es después de elegir el tema y la orientación, es lo primero que tenemos que hacer, construir ese marco teórico. Entonces, aquí bueno, vamos a organizarle acá la sangría. De esta manera se tiene que empezar a ver su documento. Aquí estoy diciendo algo que me he encontrado en la mayoría de libros de ética y definiciones del concepto de ética con respecto a la moral. Lo que estoy diciendo y con lo que empiezo a redactar allí es que existe cierta confusión en los dos términos. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿en qué se diferencia la ética y la moral? A veces creemos que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero cada uno tiene su propio componente. Por eso en las empresas existe el código de ética, pero no existe el código de la moral. Porque la moral es más intrínseca del ser. La moral es más propia del ser humano, es más propia de nuestras actuaciones y de nuestra formación cultural. Por eso, lo que para unos, en algunas culturas, está bien, para otros no lo está. Y la moral, a diferencia de la ética se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano, el por qué y el para qué. La moral va orientada al componente cultural, por eso el concepto de moral cambia. El concepto de moral cambia. Voy a utilizar un ejemplo muy pobre, pero que sé que es totalmente válido. Alguien decía, Karol G, canta muy bonito, pero por ahí tiene una canción que habla de 50.000 cosas, o no sé quién fue el que sacó un video de unas niñas arrastrándose con unas cadenas y el cantante llamando a las perras, ¿cierto? Pues mi mamá vio eso y casi se desmaya. ¿Cómo así, hijo, que eso está ocurriendo hoy en día? Y cantidad de gente viendo el video y aplaudiendo el video. Por eso el comportamiento moral cambia con los procesos de cambio cultural. Entonces, mi época era una, hoy es otra. Entonces, ahí está la diferencia de las dos. La moral es más intrínseca. Hay quienes son solidarios por naturaleza. Hay quienes son dadivosos por naturaleza. Es muy complejo, porque es que es propio. La moral es mía. ¿Ya? La moral es mía. Y nos sucede, por ejemplo, a los que profesamos alguna religión. ¿Ya? El cura decía hace 8 días en misa, ¿cuántos de los que vienen a misa se arriman a recibir la comunión simplemente porque los demás no están mirando? ¿Y por dentro qué hay? ¿Ya? ¿Y quién puede juzgar eso? Entonces, para los que practican o practicamos alguna religión, dice, pues lo estará juzgando Dios, ¿cierto? Que es el que lo está viendo. Y por eso el concepto de moral está muy ligado al comportamiento religioso, ¿Cómo debo actuar yo? ¿Cómo debo actuar? Cuando me están viendo, pero cuando no me están viendo. Entonces, es muy fácil jugar a la doble moral. Por ejemplo, ayer me contaba algo que esta mañana me regañé, porque ayer iba yo a una carrera de los cierres y una señora, yo no vi que la señora estaba como medio bonita y estaba pleno semáforo en verde y la señora cruzando, entonces yo me la esquivé y pasé por un lado. Y dije, Vanessa, no es su razón. Y hoy vi que alguien hizo lo mismo y yo hice así, pero ¿por qué eso que ayer lo hizo? A ver, es como que es un doble moral. Exactamente. O por ejemplo, ¿quién te va a juzgar? O decir, ¿quién te va a sancionar? Esa es la palabra. ¿Quién te va a sancionar porque no le des el puesto a un adulto mayor en el bus? Nadie. Un tema de moral.
ni siquiera es de ética. Dice, hay que darle el asiento al adulto mayor o a la persona inválida, a la embarazada, ya, pero si no lo haces, nadie te va a sancionar. Mientras que en el tema de ética, ya, por ejemplo, si tú dentro de la empresa tienes una actuación antiética, por ejemplo, en el Código de Ética de la Registraduría Nacional dice que yo debo ser imparcial, que yo debo atender al que huele bueno y al que huele maluco, porque viene buscando un servicio, ¿cierto? Y si entonces a mí me demandan o simplemente hay una queja, la empresa me va a llamar y me va a decir, venga, ¿qué pasó acá? Y si me comprueban que yo violé el código de ética, pues voy a tener una sanción que no es una sanción de juicio social, sino una sanción pues, en despido o simplemente en cancelación del contrato o suspensión de mi trabajo por un día. Esa es la diferencia entre ética y moral. La ética está arreglada. Reglada significa que está establecida en elementos normativos, ahí, el comportamiento ético. Y por eso los principios y valores en los códigos de ética cambian de acuerdo a la empresa y de acuerdo al tipo de servicio que preste la empresa. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá, aquí arranco con una redacción de estilo. Estoy diciendo, la ética y la moral son dos términos que tienden a confundirse. Y tienden a confundirse precisamente porque no se tiene claridad en ellos, en qué hace el uno y qué hace el otro. Y estoy diciendo, mire, hay un libro que se llama Ética para el Amador, de Fernando Sabater. Leer ética desde el concepto de la epistemología, es decir, desde el concepto de ciencia filosófica, eso es muy malo. Eso es muy maluco. Termina uno como medio loco y no entendiendo nada. Pero leerla desde autores como Sabater, cuando Sabater dice, mire, actuar éticamente es vivir bien. Actuar éticamente es poder dormir tranquilo. Es poder llegar y decir, la decisión que tomé era la acertada. Entonces, hay autores que enfocan el componente de la ética simplemente en determinar que como seres humanos tenemos que actuar bien, de acuerdo a unos principios y de acuerdo a unos valores. Entonces, ahí lo estoy diciendo, pero lógicamente hay que definir los conceptos desde lo técnico. Y técnicamente, la ética que proviene del latín ethos, que es costumbre, entonces dice que la ética es una parte de la filosofía que se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano como parte de la filosofía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reforzar teóricamente lo que estoy diciendo y lo voy a hacer desde algún autor. Ya tengo por aquí algunos. Y les voy a recordar entonces la citación. La primera cita textual breve. Voy a hacer una cita, voy a mirar si la tengo aquí en breve o cómo la tengo. Listo. Lo vamos a hacer como cita textual extensa. Esto lo estoy repitiendo porque ya lo he dicho en varias oportunidades. ¿Listo? Exactamente. Cita textual extensa. Tiene más de 40 palabras. Va en párrafo independiente. Entonces, miren lo que voy a hacer. Copiar. Vamos a ver cuántas tiene. Copiar. La llevo a mi documento. Pegar. Y vamos a organizarla con... Dice que tiene 100 palabras. New Roman. Recuerden que todo el documento es en Time New Roman. Y número 2. Porque algunos dicen, venga, es que las citas de bloque o textuales extensas van en 11. No, todas van en número 12, ¿correcto? Venga, es que las citas textuales van en cursiva. No. La cursiva la vamos a utilizar únicamente para los títulos de tercer nivel. Listo. Entonces, esto que traje acá lo hice en copiar y pegar. Copy paste. Hasta ahí, hasta acá donde voy, estoy cometiendo un delito que se llama ¿cómo? Plagio. ¿Cómo voy a romper con el plagio? Dándole el derecho al autor y eso se llama en norma ZAPA referencia. Listo. Cita textual extensa, la que tiene más de 40 palabras. Va en párrafo independiente y el párrafo completo lleva sangría. La cita no. No. El texto Sí, pero normalmente encontrar un texto publicado en revista indexada o encontrar un libro
con errores de ortografía es muy difícil. Es más, cuando existe algún error que normalmente no es de ortografía, ustedes al final del artículo o al final del texto encuentran una cosa que se llama fe de erratas o fe de errores, donde dicen se mencionó a tal persona y no era ese. Pero normalmente cuando un artículo se publica en una revista o un libro sale a su publicación, ese documento ha pasado por revisores de estilo 3 o 4. Han hecho toda la revisión ortográfica y todo lo demás. Listo, entonces, les decía, va en párrafo independiente como está ahí. Lleva sangría. ¿Cómo le vamos a poner la sangría al párrafo? Señalamos el párrafo completo y la tecla tabulador. Ahí tenemos la sangría, ¿correcto? ¿Hay alguien que esté confundido? No. Esto lo hemos hecho, simplemente lo que vamos a hacer es repetirlo. Bueno, vamos a recordar cómo hacer la respectiva referencia. Entonces vamos por referencias. Acá donde tengo el cursor, insertar cita. Miren ustedes que por tratarse de un documento nuevo, no existe hasta el momento en el histórico ninguna referencia. Él, en este documento, él me va a ir guardando las diferentes referencias que yo voy ubicando allí. Por eso, reitero, no utilizar el documento como plantilla, sino como modelo. Si lo utilizan como plantilla, van a aparecer las de ustedes más las mías. Le doy insertar cita y voy por donde dice agregar nueva fuente. Listo. Acá donde estoy jugando con el cursor, encontramos los tipos de fuentes. En este caso se trata de un artículo de una revista indexada, de una revista científica o académica. Vamos a ver acá cómo se llama, o es un libro. No, es una revista que se llama Opción. Listo. Una revista y me pregunta, ¿cuál es el autor? Pero recuerden, para ubicar el autor no lo vamos a escribir directamente, sino que vamos por editar. El autor se llama Dina Jacqueline Prado Carrera. Entonces, primero van los apellidos. Jacqueline con J. Primer nombre, mire que ahí está separado. Y segundo nombre. Jacqueline. Jacqueline. Dina Jacqueline. Le doy agregar. Miren ustedes que inmediatamente él me crea, el autor me lo crea de acuerdo a las normas APA. Y el cursor sigue allí esperando información. Esto sucede, pues lógicamente que vamos a encontrar libros o vamos a encontrar artículos de 2, 3 y hasta más autores. Este artículo no tiene sino uno, entonces le voy a dar aceptar y él me lo ubica como me lo está pidiendo la norma. Ustedes podrán encontrar, por ejemplo, en el tema que vamos a abordar, importancia de la ética profesional, la ética del contador público, podrán encontrar artículos o documentos en entidades públicas o en organismos multilaterales internacionales como la ONU, organismos como la OEA, como la OCDE o el Colegio Nacional de Contadores, que haya escrito algún artículo. En ese caso, vamos a utilizar el enlace donde dice autor corporativo. ¿Cuándo es un autor corporativo? Cuando la propiedad intelectual del documento está en cabeza de una entidad, más no de una persona. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando lo encontramos y trae el logo de la entidad o lo encontramos dentro de la página de la entidad. Título del artículo.
Se deja cocida y pegada. Nombre de la revista, por aquí la tenemos. Opción, Universidad del Zulia, Venezuela. Año de la publicación, año 2016. Aquí está esta información. Fue publicada en el año 2016. Y la revista, el artículo, dentro de esa revista, este artículo en particular, está de la página 369 a la 390. 69-390. Luego de diligenciar el cuadrito, ahora, escuchen lo siguiente, de pronto ustedes encuentran un documento muy bacano y no le encuentran la fecha por ningún lado. Pero ustedes ya lo revisaron, lo calificaron y se dan cuenta que es un documento que aporta a lo que ustedes están realizando. No le encontraron la fecha, escriben la sigla SF. Entonces piden la fecha S, F, sin fecha. Lo importante es que usted valide el documento y se dé cuenta que es un documento rico en información que le sirve para redactar lo que está haciendo. Listo, le doy a aceptar y de inmediato, miren ustedes, me crea esta partecita del ejercicio la he hecho muchas veces para destacar la importancia de lo que estoy haciendo. Esto lo voy a poner y luego lo borro. Recuerde que su artículo, su ensayo, su documento escrito, todo documento académico debe terminar con una lista de referencias. Y ahí es donde yo voy a indagar y me voy a dar cuenta cuál fue el nivel de consulta. ¿Cuántas fuentes consultaron? Las que aparezcan acá. En normas y contexto uno ponía lo que quería. En normas APA no. En normas APA va a aparecer en la lista de referencia solo las fuentes que usted citó, las que referenció de ahí para arriba. No le va a aparecer nada más. Entonces, voy a hacer el ejercicio brevemente, lo borro y luego al terminar lo volvemos a hacer para destacar la importancia. Ya terminé mi artículo, ya lo revisé ortografía y todo lo demás y voy a poner mi lista de referencias. Voy por referencias, entro por bibliografía y voy a poner el último cuadrito que dice insertar bibliografía y miren. Hay otros software, hay otras herramientas como el Mandalive, pero si yo la tengo aquí en Word, ¿para qué me voy a ir a buscarla a otro lado? Si la tengo ahí y la puedo utilizar.
Listo. Entonces, esa que acabé de hacer ahí se llama la cita textual extensa. Nosotros normalmente trabajamos en un documento corto, un documento de estos, trabajamos 2 o 3 tipos de cita. La cita textual extensa, la cita textual breve y la enredada, ¿cómo se llama? ¿Aquí se acuerda cómo se llama la enredada? Cita de cita. Hoy la vamos a ver. Cita de cita. ¿Qué significa cita de cita? Significa que yo estoy leyendo un documento y encontré que citaron a otra persona y eso me gustó, entonces eso ni es mío, ni es del autor del documento, sino de un tercero. A eso se le llama cita de cita. Ahora, no quiere decir que haya un orden lógico en el documento. Es que yo primero tengo que hacer una cita extensa y después no. Si usted arrancó con una cita de cita, es perfecto. Si arrancó con una breve, es perfecto. Si arrancó con una extensa, es perfecto. Entonces voy a copiar el concepto de moral. Copiar y pegar. Listo. Entonces, la cita, a diferencia de la extensa, la breve va incorporada en el párrafo. O sea, mire que va a ir después del punto seguido. Debe llevar comillas. Vámonos acá, peguémosla de una vez. Sí. Listo. Aquí empieza, aquí están las comillas. Miren, esto fue lo que copié y pegué para reforzar teóricamente lo que yo estoy diciendo. ¿Qué dice ahí? La moral viene a ser la conducta de una persona, donde dicha conducta generalmente es aceptada o bien vista por la sociedad, ¿ya? O bien vista por la sociedad. Entonces, cuando tú hablas de doble moral, ¿cierto? Te dice, uy, esa señora esa señora arrimó a comulgar, y esa es la chismosa del barrio, ¿ya? Mira que hay alguien que la está juzgando. Por eso, exactamente. El juicio moral tiene que ver también con el juicio social. Siempre habrá alguien que lo está mirando a uno y diga, ah, no, que no, y por ahora la vi. ¿Dónde no, no? Dejen que tal mentes. ¿Dónde? No chismoseando, por ahora la vi chismoseando. Listo. Entonces, lo estoy diciendo en términos técnicos, acompañando lo que yo ya había mencionado sobre el término de moral. Esa cita la saqué del mismo autor, para que noten ustedes el ejercicio. Voy a poner la referencia. Entonces, como ya tengo el autor ahí grabado, ya no tendría que diligenciar el cuadrito. Me voy a referencias. Simplemente voy a insertar cita y ya tengo ahí a Prado Carrera sin a Jacqueline. No tengo que diligenciar el cuadrito porque es el mismo autor y es la misma obra, la misma fuente. Entonces simplemente le doy clic ahí y de una vez él me lo ubica. ¿Ya?
Eso depende de la extensión del documento, ¿ya? Porque un documento de 3 páginas dará para 3 o 4 citas, ¿ya? Y como son 3 fuentes las que hay que consultar, pues mencionar un autor 2 veces, si es necesario, ¿ya? Pero mínimo deberán aparecer 3 fuentes, y si son 3 fuentes, quiere decir que el mínimo del documento tendrá 3 citas. Es que son 3 paginitas nomás, ¿ya? No vayan a ser que tenga...